Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Les saludamos a todos, les deseamos también una feliz semana, Shavua Tov. Estamos haciendo este estudio, ¿cierto? Post Shabbat. Así que le mandamos un gran saludo para todos. Les queremos compartir un estudio en este camino, ¿cierto? Acercándonos a Shavuot 5783. Un estudio acerca de la visión de Yeshua sobre la Torá. Así que vamos a ir siguiendo un estudio que ya está definido ahí, pueden dar los apuntes, van a ver todo esto. Vamos a analizar en particular el texto de Mateo 5, 17 al 20, el célebre texto, ¿cierto? Que usamos nosotros para mantener firme, ¿cierto?, nuestra postura de que Yeshua no vino a abolir, a cancelar la Torah, sino que Él vino para que ésta se cumpla. Entonces vamos a analizar qué implica esto. ¿Qué podría significar lo que él está diciendo? ¿Y cuál es digamos, el sentido de sus palabras? Esto en detalle. La visión de Yeshua sobre la Torah. Mateo 5, 17 al 20 es un texto central para nuestra consideración en este artículo, con énfasis en la relación del creyente con la Torah a la visión de Yeshua de la Torah. O sea, es decir, ¿cuál es la visión de Yeshua sobre la Torá para el creyente? ¿Cierto? Que realmente ha llegado a conocer la Torá y esta realidad de que hay una práctica ahí, está en la Biblia, ¿cierto? Que algunas veces ha quedado postergada. Este texto se trata sobre... Se trata de un texto que se ha combatido y debatido mucho. Es una especie de piedra de toque para las opiniones de cada uno sobre la Torá en general. Hay una discusión sobre este texto. A modo de resumen, las cuestiones de estas palabras de Yeshua giran en torno al significado de varios términos clave que hay que comprender. Términos como abolir, abolir la Torah, cumplir, cumplir la Torah, realizar, anular, menor, más grande, superar, etc. ¿Cuál es el texto en particular que estamos estudiando? La Biblia de las Américas traduce este texto de la siguiente forma. Dice, no penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, aquí hay una clave. Dice, no penséis al principio. Es decir, había una mal interpretación de las enseñanzas de Yeshua. Y Yeshua culmina diciendo, si vuestra justicia no supera la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, Yeshua no solamente está poniendo un punto en claro. Ojo, cuidado, no vayan a malinterpretar mis palabras. En realidad mi palabra es totalmente seria. Si ustedes no practican la justicia, más que esto no entraréis en el reino. O sea, son palabras fuertes. Tenemos que tomarlas en serio. ¿Qué parte de las palabras de Yeshua podríamos o podrían en aquel entonces haber estado mal interpretando? Analicemos la frase, no penséis que vine a abolir. La palabra traducida como abolir por la mayoría de las versiones españolas es el griego katalúo. Se encuentra 3 veces en Mateo esta palabra, katalúo, además de este texto. Se trata de Mateo 24, 26 y 27, todas las cuales curiosamente se refieren al templo. Por ejemplo, dice en Mateo 24, 2.
En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O podríamos leer abolida. No quedará piedra sobre piedra que no sea abolida. Parece claro que para Mateo el término kataluo en griego significa derribar, demoler o acabar con algo, tal como se utilizaba en el siglo I de la era común en relación con la demolición de edificios, así como con la anulación o sustitución de leyes o constituciones. Algo se derrumba, algo se derriba, ¿cierto? Como un edificio cae. Yeshua dice explícitamente que esta no es la misión de su encarnación en lo que a la Torá refiere. Él nos vino a destruir, ¿cierto? La Torá, a derrumbarla, a derrumbar ese edificio. La mayoría de los eruditos modernos creen que una declaración tan contundente de Yeshua sobre la cuestión de la Torá es prueba de que, en una u otra medida, sus enseñanzas estaban siendo malinterpretadas por sus oponentes, y por ello toma medidas contundentes para aclararse. Es decir, si alguien dice que estoy enseñando a incumplir algo, o sea, aplico una máxima, no penséis que he venido a derrumbar la ley. O sea, hay quienes incluso probablemente exageraban contra él, diciendo no solo que no cumplía alguna parte, sino que iba en contra de ella o quería anular ciertos mandamientos. Entonces él utiliza una figura diciendo no penséis que he venido a derrumbar todo. No es eso. Los posteriores debates entre los creyentes sobre el papel de la Torá, como en el Consejo de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, muestran claramente que las cuestiones sobre cómo debía vivirse la Torá entre los discípulos de Yeshua no estaban universalmente resueltas. Es decir, en torno a las palabras de Yeshua, en torno a sus enseñanzas, todavía había cosas entre sus discípulos que no estaban del todo claras. Y por lo tanto, esta afirmación de Yeshua viene, por así decirlo, a limpiar un poco esta imagen de que algunos creían que por seguirle a él había que no practicar ciertas cosas de la Torá. No estaban del todo resueltas, ¿cierto?, para los creyentes en Yeshua, pero sí Yeshua dejó claro que él no vino en su misión a abolir, destruir, derrumbar la Torá, aun cuando sus discípulos también tuvieron, ¿cierto?, sus concilios, discusiones sobre estos temas. Nosotros también, ¿cierto?, hasta el día de hoy hay cosas que debemos volver y darle una vuelta. Hay cosas que tal vez no nos parecen tan resueltas. Ahora, ¿qué podemos sacar del texto? Lo que nos enseña Yeshua, ¿cierto?, en esta afirmación. Él dice, he venido para cumplir. Cumplir en este contexto responde al arameo o hebreo kum, que significa permanecer, establecer, confirmar, estar de pie, estar firme. Con este entendimiento, las palabras de Yeshua se interpretan en el sentido de que él no vino a abolir la Torá, sino a confirmarla, establecerla o hacer que permanezca. Otro significado de cumplir es llenar, en el sentido de que Yeshua trae a la Torá y a los profetas su compleción, proporcionando su significado completo, intencionado, es decir, él viene a llenar un sentido, por así decirlo, a darle un culmine, a llenar un sentido que estaba ahí entre el texto, es decir, hay un sentido de unidad que hay en el texto y él viene a descubrirlo, a llenar algo que faltaba interpretar, deducir, a darle una, como dice ahí, una compleción, un significado completo, un sentido. En pocas palabras, en este punto de vista se considera que Yeshua sustituye la multitud de mandamientos por los dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo. Aunque ciertos aspectos de este sentido suenan ciertos con otras enseñanzas de los apóstoles, tal significado aquí es dudoso a causa de la frase J y tilde en el versículo 18, que centra la atención en la Torá escrita como un todo unificado que, según Yeshua, debe permanecer. Es decir, hay quienes, cierto, dicen, como él viene a cumplir, algo faltaba en la Torá, en los profetas, que se necesitaba, cierto, algo, un sentido
algo que llenara un vacío que había ahí, y es lo que vino a hacer él. Y cuando él enseñó, hay quienes dicen, ¿cierto? Amar a Dios y amar al prójimo, con esos dos mandamientos que en realidad eso lo era todo, y esos son los mandamientos más grandes. En el fondo él vino a decir casi todo el resto no era tan necesario, sino que estas dos cosas, con esto se completa, se llena el vacío de la Torá, de la ley y los profetas. Pero esta afirmación de que él solo viniese a llenar algo que faltaba en la Torá, estaría en contra, ¿cierto?, de lo que él mismo dice, donde afirma que no pasará ni una jota ni una tilde. Es decir, no es que algo faltaba, o sea, todo debe cumplirse. No es que algo carecía de sentido, todo tiene sentido. Y todo lo que está ahí tiene un valor, un sentido y debe completarse. No es que algo le faltaba algún sentido a algo, sino que todo se cumplirá. Todo debe permanecer. Es muy improbable, perdón, que él esté enseñando que la jota y la tilde permanecen en su enseñanza más profunda que elimina la Torá. Es decir, es como si la Torá del Mesías o su enseñanza fuese aún mayor, más profunda, tiene más sentido que la propia Torá y los profetas. Porque hay quien lo lee así, que los hechos y las acciones del Mesías tienen más sentido que la Torá y los profetas que se leían en el Viejo Testamento, ¿cierto? Pero entonces, el sentido de lo que él dice, que no pasará ni una jota ni una tilde, o sea, él no puede ir encima de esto. Sus palabras no tienen más sentido que la jota y la tilde de la propia Torá, porque él está afirmando hasta la jota y la tilde, la yod, la letra más pequeña, y hasta algún cuerno de la letra, se cumplirá, dice él. Absolutamente no en contra de la Torá. Él no se fue en contra de la Torá. Otro significado para cumplir en este contexto significa llenar, en el sentido de que Yeshua cumple la Torá y los profetas, en el sentido de que ellos apuntan a él, y él es su cumplimiento. Es decir, no es que hay algo que no se deba cumplir o que carecía de sentido, sino que en algún sentido, en algún punto, el sentido de esa letra de la Torá apuntaba hacia él. Y él cumple con esto, es decir, lo que quizás nosotros o alguien no podía cumplir de lo que estaba prescrito ahí, él lo podía cumplir. Y él podía llenar en el fondo, y él podía hacer que la jota y la tilde se cumplieran. Esta explicación es, en un sentido u otro, aceptada por todos los creyentes en Yeshua, por nosotros, que creen en que él es la meta a la que siempre apuntaban la Torá y los profetas. Es decir, él era, ¿cierto?, la persona indicada y la persona que tuvo el valor, la disposición y el cumplimiento de todos los mandamientos de la Torá y todas las palabras de los profetas, lo que estaba dicho, escrito, mandado, ¿cierto?, ordenado, con preceptos, estatutos y todo, él pudo cumplirlo. Por un lado, si Yeshua está respondiendo a las acusaciones de que él estaba enseñando la abolición de la Torá, esta explicación podría parecer confirmar el caso de sus acusadores. Es decir, si él estaba enseñando abolir la Torá, claro, esto podría confirmar de que lo que estaban diciéndole sus acusadores, de que en realidad él quería o él venía a hacer un cumplimiento como mayor a, podría tener sentido. Sin embargo, el texto tomado en su conjunto ciertamente subraya su insistencia en que cualquiera que le acusara de estar en contra de la Torá simplemente estaba equivocado. Es decir, no porque él pudiese cumplir ciertas cosas de la Torá o cumplir todo, significa que él tiene un sentido mayor, por así decirlo, o que él está por sobre la Torá porque él la cumplió, o por así decirlo, él es el fin, la finalidad, en él se cumple todo y por lo tanto el resto, ¿cierto?, no tiene una parte en la Torá, porque él está en un nivel tan superior de cumplimiento de la Torá que nosotros no podíamos tal vez llegar a cumplir lo que él cumple. Es decir, lo estaban acusando a él de que en el fondo él planteaba una Torá, por así decirlo, que solo él podía cumplir o que él era el objetivo de, tendría sentido.
Pero él, es decir, el Mesías, insiste que cualquiera que lo acusara de estar en contra de la Torá, de cualquier forma estaba equivocado. Esto también nos da un indicio a nosotros de que la Torá que cumplió Yeshua es también una Torá que nosotros podemos cumplir. Y no que solo él podía cumplir, digamos, de una manera, ¿cierto? Como que tiene sentido solo si es por él. También tiene sentido para el resto, si la Torá, él no estaba yendo en contra de la Torá y la Torá la puede cumplir el resto del pueblo. ¿Ya? Extender. Veamos otra arista. Finalmente, cumplir la Torá en este contexto significa también profundizar, extender, en el sentido de que Yeshua toma la Torá y la lleva un paso más allá. Por ejemplo, el adulterio, en sus palabras, pasa a ser de un acto meramente físico, alguien encontrado, ¿cierto?, en un acto de adulterio, a un hecho del corazón, al igual que el asesinato, es decir, alguien puede adulterar, solamente con sus pensamientos. Alguien puede matar a alguien solamente con sus palabras. Pero la Torá no dice eso. No dice que una persona que habla mal de otro es un asesino. O alguien que codicia a una mujer, ¿cierto?, es un adúltero. Esta profundización o ampliación se considera generalmente como el paso de la Torá de ser externa a la realidad más profunda a lo interno. Es decir, podemos considerar esta extensión en el fondo una inmersión de la Torá en nuestra vida interna. Tenemos que llevar la Torá un paso más allá. Muchas veces no basta con que la Torá solo diga algo. Nosotros tenemos que, de corazón, ¿cierto?, interiorizarnos en estas palabras para cumplirlas, no solo en la letra, sino en el espíritu que está ahí en la letra. Y eso solo lo habla el lenguaje, por así decirlo, del espíritu. Entonces hay que calarla en el espíritu humano, nosotros, para que el espíritu de la Torá pueda tener afinidad, ¿cierto? La interiorización de la Torá prometida en el nuevo pacto. Pondré la Torá en sus corazones, dice. Confiere a esta explicación un cierto grado de aceptabilidad. Sin embargo, esta explicación plantea una dificultad. ¿Cuál? El Tanaj indica que los fieles de Israel interiorizaron la Torá y que ésta estaba escrita en sus corazones. El contraste entre el Tanaj y el ministerio de Yeshua, popularizado por ciertos segmentos de la iglesia cristiana, como un contraste entre lo externo y lo interno, es artificial y carece de fundamento bíblico. Es decir, hay quien dice que en el fondo la Torá verdadera es la Torá del corazón. Y solo esa es la Torá, ¿cierto?, que vale, la que está en el corazón. Y la que está en el papel, y la que está escrita, la J, la tilde, ¿tiene sentido o no? ¿O solo tiene sentido cuando está en el corazón? O sea, si yo digo que tengo la Torá en mi corazón, ¿qué sentido tiene a lo mejor tener una Torá en piedra? No seamos como Moshe y rompemos, ¿cierto?, las tablas, la Torá de piedra. Entonces hay quien le ha conferido un sentido a esto, que en el fondo las palabras de Yeshua se deben internalizar en lo interno y no manifestar en una parte externa, ¿cierto? Es decir, solo la instrucción de Yeshua y su enseñanza llega al corazón. Pero bueno, ¿y después qué? Entonces aquí dice, la Tanaj indica de que muchos fieles de Israel, antes de Yeshua inclusive, interiorizaron la Torá en sus corazones, la tenían en su corazón. Recordemos, el rey David. Pero no por ello no cumplían la Torá, la letra, la J y la tilde, la letra concreta de la Torá. Es decir, ese contraste de que es un versus, Torá interna versus Torá externa, Torá del corazón versus Torá de la letra escrita, es artificial, carece de fundamento. No hay un versus. No es que la Torá del corazón o la interna sea, por así decirlo, superior a la letra de la misma Torá. Y que el que tiene la Torá en el corazón es superior al que tiene a lo mejor la Torá en papel o en piedra.
No hay un contraste, un versus. Ambas cosas van de la mano, en el fondo. La una conlleva a la otra, según la escritura. Cada una de las 4 sugerencias dadas anteriormente para el significado de cumplir en Mateo 5:17 aporta algo. Ahora, ninguna satisface adecuadamente el contexto de este pasaje. Queda por explorar otras definiciones de la palabra dentro del contexto de la declaración de Yeshua sobre la Torá y los profetas. Tenemos más. La palabra cumplir en Mateo. El verbo cumplir se utiliza 16 veces en Mateo. De las 13 veces en que la palabra se usa en voz pasiva, 12 de ellas se usan para expresar el cumplimiento de la profecía. Y una se refiere a una barca que se llena de peces. La profecía se considera cumplida, pasiva, por mano activa de Dios en los acontecimientos de la historia. Es decir, cuando se cumple la profecía, cuando Dios activamente, ¿cierto?, actúa dentro de los acontecimientos de aquella narración. Es decir, la profecía se cumple cuando Dios actúa, ¿ya? En cambio, la palabra se utiliza 3 veces en voz activa. En 5:17 la voz activa enfatiza la actividad de Yeshua en guardar u observar los mandamientos. Es decir, él está diciendo, está hablando de él cumplir. Si Yeshua hubiera pretendido que sus palabras se entendieran como paralelas a las fórmulas de cumplimientos prevalentes en su tiempo, y especialmente empleadas por Mateo, entonces esperaríamos una voz pasiva aquí también, algo así como: no he venido para abolir, sino para que se cumplan la Torá y los profetas. O sea, yo vine para que se cumplan. No que él va a cumplir la Torá y los profetas, sino él hubiese dicho algo diferente. He venido para que se cumplan. Es decir, mi presencia permitirá que se cumplan. Pero él no utilizó este tipo de palabras, sino que hay una acción, ¿cierto? Un poco más determinante. Quizá la mejor pista sobre el significado de cumplir en este dicho del Mesías sea el paralelismo que se produce en el versículo 19. En la primera cláusula, los verbos anular, desatar, destruir y enseñar, instruir, son paralelos en la segunda cláusula por los verbos hacer y enseñar. Como él dice, ¿quién pues? Y aquí utiliza la palabra anule uno de los mandamientos más pequeños y así enseña a los demás, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero el que cumpla, es decir, y enseñe a su vez a otros a cumplirlo, será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que parece evidente de esta estructura es decir que anular está acompañado del verbo enseñar. Y así también la palabra cumplir con enseñar. Lo que parece evidente en esta estructura paralela es la simple definición, en términos opuestos, de anular como no hacer. Anular es no hacer. Simplemente no cumplir. A la inversa, cumplir, ¿cierto? Los mandamientos, por lo tanto, enseñar a otros a cumplirlos por su propio ejemplo o por sus palabras o su enseñanza, sería lo contrario de anularlos. Por lo tanto, significa cumplirlos. Es decir, anular es no cumplir, no hacer. Y cumplir es hacer. De esta analogía parece probable que lo que Yeshua está indicando en sus palabras, en el versículo 17, no ha venido a abolir sino a cumplir, es simplemente que él no vino para anular los mandamientos sino para cumplirlos. Así Yeshua estaba pidiendo a sus discípulos que entendieran que uno de sus propósitos al venir como el Mesías era exponer la Torá y los profetas tanto con sus palabras, como especialmente con sus hechos. Yo vine a hacer la Torá y los profetas. Yo vine a hacer, a tomar una acción. Él vino a explicar cómo se podía realmente hacer la Torá, enseñarla, y cuál era el propósito de hacer la Torá, pero a través de sus hechos, no solo de sus palabras, ¿cierto? Porque el que enseña tiene que cumplir. Entonces él estaba haciendo la Torá. Él vino a explicar cómo se podía hacer realmente la Torá, en el fondo.
cómo cumplirla, cómo llegar, cómo enfocar el corazón, cómo limpiarse el corazón de impurezas para llegar a cumplir realmente la Torá. Cómo el odio en el corazón, cómo la falta de amor al prójimo nos ayuda a no cumplir la Torá. Cómo la falta de misericordia, cómo la envidia, cómo el anhelo de poder, cómo el anhelo de creerse superior a los demás, nos ayuda a no cumplir la Torá. Y él le enseña en este sentido. Es decir, sus palabras refuerzan cómo realmente se debe cumplir la Torá, qué actitud tomar frente a ella. Y él vino a enseñar eso y a practicarlo con sus hechos. Hasta que todo se cumpla, dice. Las traducciones normales dan un sentido pasivo a esta frase, lo cual es engañoso. El griego es activo. Quizás hasta que todo se cumpla, sea en el sentido más literal. El énfasis entonces de esta frase es que Dios está trabajando su plan inmutable, un plan centrado en la redención, un tema central en la Tanaj, y que nada se interpondrá en el camino de cada aspecto que venga a suceder en el curso del tiempo. Es decir, hasta que todo se cumpla es una afirmación. Hasta que todo se cumpla, es decir, hasta que, en el fondo, garantizar que todo se cumpla. Pero más específico, a este contexto es el énfasis en que la Torá tiene, al menos para Yeshua, una parte continua que desempeñar en el plan de Dios. Y que por lo tanto es erróneo intentar abolir la Torá en un esfuerzo por promover la obra redentora de Dios. O sea, si él vino a esto y todo debía, todo debía suceder o acontecer hasta que todo se cumpla. Es decir, la redención completa, la obra redentora del Mesías y de todo lo que está descrito en la Escritura, ¿cierto? En la Torá, en los profetas, en los salmos, en todos los lugares, en el fondo debe cumplirse para que el objetivo, que es la redención, se complete. O sea, intentar anular, abolir, que no se cumpla la Torá, es no promover la obra redentora de Dios. Él vino hasta que, y todo debe pasar hasta que todo se cumpla. Y él vino para eso también, es decir, que él está enseñando de que no hay que cumplir la Torá, o que solo la Torá del corazón y no la Torá de la acción, es erróneo, porque iría en contra de la redención de Dios. Porque dentro de la obra redentora de Dios, si leemos los profetas, la Torá, está el volver a la Torá y los mandamientos. Está el volver a la pureza del corazón. Por lo tanto, enseñar que no se cumplen, o que algo no se va a cumplir, o que algo no debe cumplirse, es ir en contra de la obra redentora de Dios. Por supuesto, Yeshua no estaba haciendo esto. Por eso él deja en claro que él no estaba yéndose en contra de la Torá. Sería irse en contra de la obra redentora de Dios. Cualquiera pues que anule uno de los mandamientos, de uno de los más pequeños de estos mandamientos, dice Yeshua. La palabra griega traducida como el más pequeño, la más pequeña, es el axistos, que es la forma superlativa de micros, que significa lo más pequeño, ¿cierto? Muy poco, lo más ínfimo, insignificante. El significado en la palabra en sí es obvio, tanto si se usa de la tribu más pequeña de Israel, como se escribe, como de Pablo como el más pequeño de los apóstoles. O sea, es pequeño. En nuestro texto actual indica la palabra que, desde los puntos de vista de Yeshua, algunos mandamientos tienen mayor rango que otros. Cuando él dice uno de los pequeños mandamientos, cualquiera que no cumpla uno de estos pequeños mandamientos, ¿significa que hay algunos que tienen mayor rango? Al parecer sí. Fíjate que en las palabras de Yeshua en Mateo 23:23, donde el diezmar de las propias hierbas, descuidando la justicia, misericordia y fidelidad, es descrito como descuidar las disposiciones más pesadas de la Torá. O sea, hay ciertos preceptos que son de los más duros, los más pesados de la Torá, y otros mandamientos que podrían considerarse como más livianos o más pequeños. Ciertamente los propios rabinos estaban de acuerdo en que había una estructura jerárquica en la Torá. Había cosas más importantes, ¿cierto? Estando en la preservación de la vida en lo más alto. O sea,
El mandamiento más importante de la Torá es mantener la vida, preservar la vida. Se puede abolir cualquier mandamiento a costa de preservar la vida. Hablamos de salvar una vida, ¿cierto? En general, sin entrar en detalles. Y para usar los términos de Yeshua, siendo el más pesado de todos los mandamientos, ¿cierto? Salvar una vida. Por ejemplo, cuando se puede curar, sanar en Shabbat, por supuesto, hay una vida de por medio. Sin embargo, los rabinos tenían claro que incluso el mandamiento más insignificante, más pequeño, era también importante y no debía descuidarse. Parece probable que Yeshua emplea aquí una hipérbole para realizar su argumento principal, que no apoya ninguna noción de abolición de la Torá. O sea, no está intentando abolir ni el más grande ni el más pequeño de los mandamientos. Yeshua mantiene la totalidad de la Torá, de modo que en ningún momento está dispuesto a admitir ni siquiera la abolición de un mandamiento y ni siquiera de uno de los más pequeños o insignificantes. O sea, si alguien quiere decir que Yeshua abolió, aunque sea un mandamiento, que un sacrificio, que aquí, que allá, que a lo mejor el hacer esto, esto otro, es que él hizo otras cosas, entonces él recogió, no sé, entonces se puede sembrar o se puede cosechar en Shabbat, porque él recogió X cosas. No. Lo que él aparentemente está diciendo, que él no intentó decir que ni siquiera el más pequeño de los mandamientos, él intentaba abolirlo. No es así. Y así enseña a otros, dice el texto. El que enseña, ¿cierto?, a abolir algunos de estos pequeños mandamientos y así enseña a otros, o a cumplir. El énfasis principal se dirige a los maestros de las comunidades, aquellos que influirían en la comunidad con respecto a las mitzvot. Recordemos que en esa época habían maestros, sobre todo los rabíes, que eran, ¿cierto?, maestros itinerantes, maestros de comunidades, de grupos, de discípulos, que enseñaban la Torá. Aparentemente, Yeshua estaba siendo acusado por sus oponentes de enseñar la abrogación, la abolición de la Torá, o al menos algunos de los mandamientos. Él no solo expone tal rumor, sino que anuncia su propia posición con respecto a cualquiera que enseñara tal cosa. Él dice: serán llamados pequeños en el reino de los cielos, y serán llamados grandes en el reino de los cielos. Ya para él, cualquiera que empequeñezca alguno de los mandamientos será pequeño en el reino. Entonces, pero si alguien, aunque sea el más pequeño, lo considera grande, será llamado grande en el reino, dice él. Hay gran recompensa. Y en otras palabras, la pena por cualquier desprecio de la Torá y los profetas es que uno sea llamado el más pequeño del reino de los cielos. Si alguien quiere despreciar la Torá y los profetas, aunque hallar en el fondo salvación, digamos así, o el mundo venidero, será el más pequeño del reino. Reino de los cielos, como un término conjunto, solo se encuentra en Mateo, y ciertamente debe entenderse como igual al reino de Dios, ya que no se usaba, ¿cierto?, a veces la palabra Dios, sino que una palabra en reemplazo, como cielo, en el nombre del cielo, el nombre de Dios, por ejemplo. Aparentemente uno que anula los mandamientos y enseña a otros a seguir en su camino es castigado solamente teniendo un rango inferior en el reino. Sin embargo, en la siguiente declaración de Yeshua, se promete la exclusión del reino a cualquiera que no supere por sí mismo la justicia de los escribas y fariseos. Estamos en problema. A lo mejor alguno de los mandamientos, aunque sea más pequeño, oye, no sé, ¿cierto? Ahuyentarás a la madre, ¿cierto?, cuando saque, ¿cierto?, al huevo, ¿cierto?, el pollito a su hijo. O no sé, no cocerás leche en el cabrito de su madre. O un mandamiento, otros mandamientos pequeños, quizás. Yeshua dice, se promete que serán excluidos si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. O sea, nos puso la cosa más difícil. No solamente yo digo, bueno, es que este mandamiento es muy pequeño, no lo cumplo. Ya, serás pequeño en el reino. Luego dice, si alguien no supera la justicia de escribas y fariseos, no entrará, no estará en el reino. Para decirlo claramente,
hacer el caso omiso a la Torá de los profetas o a alguno de los pequeños mandamientos y enseñar a otros a hacer caso omiso de ellos es asegurar la exclusión de uno mismo en el reino de los cielos. Porque aparte de guardar los mandamientos y enseñar a otros a guardarlos, sería imposible superar la rectitud de los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos diezmaban hasta las hierbas que recogían, que no se debían diezmar, no está obligado, ¿cierto?, bajo la Torá, pero hasta si tenían granos los diezmaban. O sea, si tú consideras un mandamiento pequeño, muy pequeño, y apenas lo cumples o no lo cumples, en relación a otros que son exageradamente cumplidores, incluso más allá de lo que se ordena, tú estás en el fondo debiendo, estás al debe. Tu rectitud no se va acerca a la de ellos. Y Yeshua también dice, o sea, ciertamente, el que considera alguno de estos mandamientos pequeños y así lo enseña a otros, será llamado pequeño. El que los considera grandes será llamado grande. Podría entenderse en el sentido de que aquel que enseña la real importancia y llama grande a todos los mandamientos será grande. Pero aquel que no le da la importancia debida a cada mandamiento será pequeño. Pero aún así, si tu justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, que se esmeran de todas formas en cumplir la Torá, no estarás en el reino de los cielos, dice. Humildad genuina. Esta explicación es difícil a la vista de que Yeshua utiliza regularmente a los más pequeños en el reino para denotar una actitud de servidumbre y humildad. Por ejemplo, él utiliza, ¿cierto? En 18.1 Mateo, se compara esta actitud con la humildad con la de un niño. En Mateo 23.11, el 12, deja claro que el mayor, entre su parábola, ¿cierto? Meisón, en griego, entre los discípulos, cuando él le preguntan quién será mayor o menor, él les dice: el mayor, el meisón, entre los discípulos sería el que fuera siervo. Así pues, el más grande es el que se considera el más pequeño. O sea, los más pequeños. ¿Qué significa? Sin embargo, una cosa es considerarse el más pequeño, es decir, tener una visión genuinamente humilde de uno mismo. Pero otra cosa muy distinta es que Dios declare que una persona es la más pequeña. Una cosa es yo sentirme humilde, pequeño, y otra cosa es que Dios me llame pequeño. Esta distinción es muy importante. En el texto que nos ocupa, es Dios quien juzga. Desatender los mandamientos es correr el riesgo de ser declarado el último en el reino. Es una perspectiva teológica posterior a la que enfatiza que el más pequeño en el reino sigue estando en el reino. Esta no puede ser la cuestión, o sea, no es el punto. O sea, aunque sea el más pequeño, pero estoy en el reino. Él no está enfatizando eso. La posición de menor en el reino es un lugar que ningún hijo genuino que ame a su padre querría ocupar. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, es decir, él no está enseñando lo justo y lo necesario a sus discípulos, como algunos los acusarían, a él, a Yeshua, de cumplir apenas la Torá, hacerlo más pequeño. Claro, tú te defiendes diciendo que no haces esto, esto, otro, o en realidad cumples, pero en realidad los opositores podrían decir: ya, pero tú le enseñas lo justo y lo necesario. Tus discípulos no son justos ni rectos. No cumplen mucho de la Torá. Yeshua, en cambio, está poniendo el énfasis, ¿cierto?, de que la posición de menor en el reino, nadie la quisiese ocupar. ¿Quién querría que Dios lo llamara el más pequeño entre todos? No es que entré por humilde al reino. Dios me declaró el más pequeño, el último. ¿Por qué? Porque en realidad menosprecié en algún sentido, o no aprecié lo más las palabras de mi padre. Esto es como un hijo que en realidad su padre le enseña, o su madre le da palabras, ¿cierto?, para él, para su vida, pero en realidad no las considera en su vida, o las considera bien poco. ¿A qué padre o qué madre le gustaría eso? Cuando vuelva a casa, este hijo no considera mis palabras, yo le enseño, le digo esto, cambia esto, haz esto, no lo hace. Por lo tanto, no puede tener un lugar de honor. ¿A qué hijo le gustaría que sus padres se sintieran así? Ciertamente no nos debe, ¿cierto?, gustar eso a nosotros. Cambio de corazón. Vamos hacia lo último. La cuestión central de la conclusión de Yeshua
Lo que constituye un verdadero guardar o hacer la Torá se centra en los escribas y fariseos. O sea, él dice, que su justicia no fuera como la de ellos. O sea, lo está poniendo como puntos de comparación, de referencia. Puesto que la secta farisea se ocupaba de guardar la Torá escrita, además de la Torá oral, la tradición, era natural que se la relacionara con los escribas. Pero lo que ambos tenían en común era su escrupuloso mantenimiento en la letra de la Torá, en el cumplimiento externo de la misma. Ellos eran peritos en la Torá, cómo cumplirla externamente, físicamente. ¿Cierto? El escriba que la conocía el derecho y el revés, y el fariseo que la estudiaba el derecho y el revés y además le agregaba tradición, etc. Conocían y practicaban la Torá, la conocían. Lo que a muchos les faltaba era el verdadero sentido espiritual del corazón de la Torá, es decir, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Como tal, su justicia era principalmente la de la ejecución y no la del corazón. Muchos cumplían la Torá como si fuese un instructivo, una guía, un manual, cómo armar una mesa. Cómo me va bien en la vida. Hoy día, cierto, está lleno de libros en este mundo. Cómo tener éxito, cómo amasar fortuna, cómo ser rico, cómo superar esto, cómo hacer esto, cómo. Y la gente come eso. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo aquí? ¿Cómo allá? Ya. Practica esto, haz esto, esto otro, esta es la rutina. Ya, esta es la receta, esto es la receta. Pero la Torá no debe verse simplemente como un libro de recetas. ¿Cierto? Es cierto. Tiene mucho y la Torá nos demanda la ejecución de ella misma. Haz esto, te irá bien. Bien, entonces lo hago. Pero el punto central, ¿cierto? Era el sentido de estas palabras. El corazón, el sentido espiritual del corazón de la Torá. Ese sentido era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y eso se hacía de corazón. ¿Para qué alguien quiere leer un libro para tener éxito? ¿Para qué quieres tener éxito? Te hace eso mejor persona, conseguirás muchas cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué quieres eso? En realidad, en tu justicia hay corazón, perdón, en tu corazón, al revés, ¿hay justicia? Cuando consigas el éxito, ¿serás justo? ¿O serás déspota con los demás? ¿Ayudarás al que necesita? ¿O solo te importarás tú mismo? ¿Harás misericordia? ¿Seguirás siendo fiel con el Eterno? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo? ¿Cómo llegar a? Pero la Torá tiene que ser justicia, misericordia y fidelidad. De otra manera pervertimos el sentido de la Torá. Aunque Yeshua enfatizó la absoluta necesidad de la obediencia del corazón si uno pretendía guardar los mandamientos, no negó de ninguna manera el requisito del cumplimiento externo. Por eso los puso de ejemplo a ellos. Es decir, uno supera la rectitud de los escribas y fariseos no por descuidar el cumplimiento externo de las mitzvot. O sea, ¿cómo yo voy a ser superior a alguien que todos los días guarda Shabbat? Se aparta todos los días, no trabaja en ese día. No cose, no ata, no desata, no siembra, no cosecha, no prende fuego, no apaga fuego, etc. ¿Cómo yo voy a superar a alguien que hace eso o que lo ha hecho toda su vida y decir hoy día, no, es que yo cumplo el Shabbat de corazón y soy superior a él? ¿Tiene esto sentido? O sea, Yeshua no negó el cumplimiento externo. Uno no supera a un escriba, a un fariseo, a un judío, ¿cierto? Eh, porque yo tengo más corazón que él, ¿cierto? O sea, no lo supero por no descuidar el cumplimiento externo de las mitzvot, sino por cumplirlas como fruto de un corazón entregado a la verdadera adoración a Dios. Y esa es la clave. ¿Cómo cumplo la Torá? ¿Con qué corazón lo hago? ¿Cuál es mi entrega al mandamiento? Eso es lo que está diciendo Yeshua, que hay que hacer lo superior. No porque, es que él hace el Shabbat, pero lo hace por costumbre. En cambio yo, a lo mejor no cumplo muchos mandamientos del Shabbat, pero lo que lo hago de corazón, soy superior. A lo mejor el otro hace todo, pero a lo mejor, claro, su corazón
titubea, tambalea, no está tan apegado, lo hace por costumbre. ¿Puedo yo de verdad considerarme superior a alguien solamente por el corazón, por la intención del corazón y ni siquiera ser alguien cumplidor? Pensemos, ¿cierto?, en las personas que hoy día se dedican a criticar mucho. Gente critica, pero ¿cómo es capaz de hacer eso? Y nadie se pregunta, ¿y tú lo haces? ¿Tú no lo haces? ¿Pero cómo se le ocurrió hacer eso? ¿Y tú estuvieses en su posición, lo harías? ¿Lo harías mejor que él? ¿Descuidarías eso o no lo descuidarías? Con toda la carga y todo tal, ¿harías o no harías tal cosa? A veces es más fácil criticar. El sentido de la crítica, el mismo sentido de aquellos que critican al pueblo judío, por ejemplo, o al escriba, al fariseo, por cumplir externamente la Torá y que ellos la cumplen de corazón. Otra forma de decirlo es esta. Si los mandamientos se reciben como pura obligación, sería naturalmente imposible cumplirlos. También es cierto. Si solo es obligación, sería imposible cumplir el corazón de la Torá misma. Pero si se reciben más bien como bendición y privilegios divinos, entonces cumplirlos puro deleite. Entonces el hacer, la voluntad, es algo bueno. Por lo tanto, aquel que ve los mandamientos como una obligación, netamente, le va a ser complicado cumplir verdaderamente el sentido de la Torah. Pero aquel que lo ve como un privilegio, una bendición, puro deleite, dice. Solo el corazón lleno de fe en Dios es capaz de recibir los mandamientos como una bendición. Y es esta clase de observancia la que Yeshua enseña a sus discípulos. En ningún sentido disminuyendo la Torá, diciendo que no se practique, ni nada de eso. Sino al contrario, si su justicia no fuera superior externamente, pero internamente también tiene que ser superior, ¿cierto? O sea, ellos cumplen en toda la letra. Bueno, tú cumples la letra y en el corazón. Es interesante que Yeshua ponga esta rectitud orientada a la Torah en pie de igualdad con el corazón humilde de la fe. Porque sin esto, él también afirma que uno no entrará en el reino de los cielos. Del mismo modo, lo que es imposible para el hombre, en el sentido de entrar en el reino de los cielos, es posible para Dios. También afirma él. La misma fraseología es utilizada por Yeshua tal y como la recoge Juan 3:5, que aparte de nacer del agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de los cielos. Ciertamente la iglesia cristiana tradicional ha puesto mucho más énfasis en Juan 3:5 que en Mateo 5:20. El enfoque, sin embargo, debe ser el cambio de corazón que viene como resultado de la fe. Solo en la medida que nuestro amor por Dios nos permita entender los mandamientos como una bendición de Él, estaremos capacitados para cumplirlos como Dios manda. Solo en esa medida, solo en el momento en que nuestro amor nos permita entender que es una bendición, no es una piedra de tope, y de que Él nos capacita para cumplirlos, entenderemos, como decía ahí, esa fraseología, nacer del agua y del Espíritu. No podrá entrar en el reino. Y aquí utiliza la misma palabra. Aquellos que llaman pequeños estos mandamientos, que su justicia no sea mayor que la de estos, no entrarán en el reino de los cielos. Pero hay quien dice, basta con nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Pero Yeshua también dijo, aquel cuya justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Entonces hay quien solo se ha tomado de nacer del agua y del Espíritu ya. ¿Y la justicia dónde queda? ¿Y la rectitud? ¿Y la obediencia? ¿Dónde queda? ¿Basta solo con sumergirse en las aguas? ¿Recibir el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh? ¿Y ya? Yeshua también coloca esto en la mesa. Que nuestra justicia sea mayor que la de ellos, ¿cierto? Enseñando realmente que los mandamientos son grandes, no son pequeños. Realmente de esa manera podremos entrar en el reino de los cielos. Tener un corazón humilde, no solamente decir Dios lléname, Dios sálvame, Dios ahora cambié, entregué mi vida en las aguas, en el Espíritu. Es también cambiar de verdad. Hacer justicia, hacer rectitud, misericordia, tener fidelidad. ¿Cierto? Esos son los puntos centrales de la Torá. Solo así podremos entrar en el reino de los cielos.
Espero que les haya servido este estudio, esta visión, ¿cierto?, sobre las palabras de Yeshua, sobre cumplir y no cumplir la Torá, abolir, no vino a abolir, que podamos haber entendido un poquito más, ¿cierto?, del sentido que tiene esto también para nuestra vida. Porque ciertamente, ¿cierto?, Yeshua nos puso una medida para cumplir la Torá y esta es hacerla de corazón. Hacerla como un privilegio, como una bendición, para que no fuera una carga pesada, ni una carga pesada que impongamos a los demás como ya lo hacían los fariseos y saduceos y escribas, sino que sea una completa bendición, para que nuestra justicia llegue a ser mayor incluso que la de ellos, por causa del amor, ¿cierto? Y el cambio del corazón y la fe que haya en nuestros corazones. Ahora sí, me despido, que el Eterno les bendiga. Una feliz semana, Shavuot.